Espero que hayan tenido oportunidad de realizar la tarea que les envié. Tenían que leer una hojita sobre Dios providente y la otra, una comparación entre dos visiones de la realidad. La de, por un lado, Parménides y Aristóteles, y por otro lado, la de Heráclito, Anaxágoras y Platón. Bien, entonces les puse un par de preguntas para que ustedes mediten y reflexionen para esta clase. La una era el de si alguien de ustedes cree que Dios es contradictorio. No sé si fue exactamente la pregunta formulada con esos términos. En todo caso, eso es lo que quiero preguntarles, ¿sí? ¿Es Dios contradictorio? A ver, esto, por extraño que parezca, esta no es una clase de teología filosófica o de metafísica general, sino de lógica, ¿sí? Entonces voy a poner con rojo el título del curso. A ver. Bien. Entonces aquí no hay más que dos respuestas, o sí o no. Por favor, voy a hacer un sondeo de opinión. Ustedes me dicen cuál es su respuesta. A ver, primero vamos a ver quién está a favor de que Dios sí es contradictorio. A ver, a favor de eso, un ratito, yo les pedí que lean, bueno, eso fue para el día de ayer, ya debieron haberlo hecho. Ustedes habrán leído es un par de hojitas, ¿sí? La otra está acá, ¿sí? Y tiene 7 secciones. La primera dice, Yahvé es el único Dios, pero también hay otros dioses, ¿sí? Y aquí tienen a la izquierda hay un solo Dios y a la derecha 1, 2, 3, 4, 5 pasajes en el que se dice que hay varios dioses. En la sección 2, Dios conoce todas las cosas, pero algunas no las conoce. Tenemos 2 versículos en los que se dice lo primero y otros 2 más en los que se dice lo opuesto. Obviamente son libros diferentes, ¿sí? Sección 3. Dios se arrepiente y no se arrepiente. Tenemos aquí 4 citas, 3 a favor, 1 que no. Cuarta sección. Vamos a la segunda hoja. ¿Sí? Dios es pacífico y guerrero. Esto les pregunté el día de ayer. Que si es pacífico, es el príncipe de la paz. Ese es, hay 3 versículos en ese sentido, y en cambio, 5 en lo que se nos dice que Dios es guerrero. Si nosotros juntamos ambas cosas, entonces tenemos que es a la vez pacífico y guerrero. Y fíjense que en el libro de Salmos se dice, Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Él es quien hace cesar la guerra. Él rompe el arco, troncha la lanza. Es decir, está el que para la guerra. ¿Sí? Eso está en el Salmo 46. Y en el mismo libro dice, ¿quién es ese rey de la gloria? Es Yahvé, el fuerte. Yahvé, el héroe del combate.
¿Y qué pasa en los combates? Bien, entonces, fíjense cómo en el mismo libro está la afirmación y la negación. Eso es algo que tenemos que explicar. Vamos a la sección 5. Se puede y no se puede ver el rostro de Dios. Tenemos 3 versículos a favor y 1 que niega. Sección 6. Dios ordena matar y prohíbe matar. ¿Sí? Bien. Dice, escucha ahora lo que te dice Yahvé. No perdones, no perdones. Mata a hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. A ver, aquí. El que derramare la sangre humana, por mano de hombre será derramada la suya. ¿Sí? La famosa, casi como la ley del talión. ¿Sí? Bien, al asesino hay que matarle. ¿Sí? Eso se podría, por supuesto, es debatible. Y finalmente, los hijos serán castigados y no serán castigados a causa de la culpa de sus padres. Esto directamente ya no tiene que ver con Dios. Entonces, quedémonos con seis ejemplos de contradicción en Dios. Claro, tal vez ya alguno de ustedes seguramente habrá preparado la réplica, tendrá, si yo presento aquí 20 versículos, ya tendrá preparado unos 80 versículos para decir que Dios no es lo que dice ahí. Bueno, entonces, antes de avanzar, quisiera que se pronuncien ustedes. Vamos, en primer lugar, ¿quién de ustedes cree que Dios sí es contradictorio? ¿Sí? Vaya diciendo su nombre y yo voy contando. A ver, empecemos. William dice que sí. William, allá. Gracias. ¿Quién más? 1, Cristian. 2, 3, Mayra. 4, Elian, 5, Milena. 6, Pamela, 7, Nicole, 8. ¿Nadie más? Alex, 9. ¿Alguien más? 9. Quedémonos con 9. Bien. A ver, ahora me van a decir los nombres de quienes creen que Dios no es contradictorio. Lo que acabamos de leer tiene alguna explicación para destruir esa contradicción aparente. Una de las dos cosas tiene que ser falso, pero no ambas. ¿Ya? No pueden ser ambas verdaderas. Ya, Dios no es contradictorio. ¿Quién afirma eso? Por favor, me dice su nombre y yo voy contando. ¿Nadie? O sea, sabemos que Dios, o sea, podría ser contradictorio por lo que el humano dice, pero así en esencia, saber si Dios es o no contradictorio, nunca se podría afirmar así. Ya, a ver, pongamos usted más bien, pero usted más bien se pronuncia por el agnosticismo, no sabemos, ¿sí? Sí, ajá. Ya. Marcelo, ¿Sí? disculpa una pregunta. Verá, yo recuerdo que usted ayer dijo, o sea, que por ejemplo hablamos de una contradicción cuando es en ese mismo momento. Ajá. Porque, por ejemplo, o sea, si no, por ejemplo, yo podría decir que soy contradictoria porque a veces puedo estar feliz y a veces triste, pero en diferentes momentos, así que ya no sería una contradicción. Entonces, por ejemplo, o sea, yo analizando esto que usted nos presentó, creo que no es en el mismo momento en que Dios es guerrero y es pacífico, o sea, al mismo tiempo, sino es en diferentes momentos. Ya, así que, bueno, en base a eso, creo que no es contradictorio Dios. Perfecto, muy bien, gracias. A ver,
le agradezco por razonar su voto. Eso deberíamos hacer todos, ¿sí? Pero este dato estoy solamente sacando la cantidad, ¿sí? Ya comento, Tatiana, ¿sí? Bien, uno, ¿quién más? ¿Quién se suma por el no? Yo, profe, les... ¿Ya? Dos. Sí, por el no. Tres. Paula, profe. Cuatro, cinco. ¿Quién más? Yo, profe. Seis. Seis. ¿Alguien más? No. ¿Ya? Seis. A ver, puede ser que el primer grupo esté más mal contado porque hablaron dos estudiantes a la vez. Ok, ahora, tercer grupo es el de los indecisos, ni a favor ni en contra. Ya tenemos ahí a William, que se anotó en primer lugar. ¿Quién más, por favor? Vamos acá. ¿Quiénes dudan o están indecisos o creen que no sabemos la respuesta? ¿Nadie más? Bien, entonces, verán, están 22, 11 significa la mitad, más 1, 12, eso es mayoría simple, y no tenemos mayoría simple, a ver, pero aquí tenemos 15, y de 22 son, alguien más dentro de este rato, Eric, oye, Eric, Buenas tardes, profe. buenas tardes, bienvenido. Eric, estoy haciendo la votación sobre si Dios es contradictorio. ¿Qué opina usted, sí o no? Yo opino que sí. Sí, ya. Entonces, 10. Ya. Ahora, bien, entonces decíamos, están aquí 16, están 23, son 7. Ya. ¿Alguien más que tal vez quisiera... Sí, perdón. Eric, Elian, ¿usted quiere dar su opinión? No, licenciado, yo ya voté por sí delante. Ya, pero estaba prendido su micrófono, por eso le pregunté. Ya. Ok, entonces, ya, ese es el resultado, lo cual quiere decir que no tenemos una mayoría representativa, que sería, este dato está en 23, sería como un 12. No alcanzamos mitad más uno. Bueno, a ver, tenemos la opinión de Tatiana, que dice que el Dios puede ser en un momento tiene una característica, en otro momento otra característica. ¿Sí? Eso es lo siguiente. Tenemos aquí un objeto. ¿Ya? Este es un objeto contradictorio aparentemente. Tiene dos características que son, la una es negación de la otra, ¿sí? Pero según lo que dice Tatiana, en general, este objeto no sería contradictorio porque tiene la una característica con respecto a un parámetro, por ejemplo, de tiempo, ¿sí? Digamos, con respecto a, aquí ponemos X. En cambio, es lo contrario con respecto a Y. ¿Sí? Bien, por ejemplo, ella decía, puedo estar alegre en la mañana, triste en la tarde. ¿Sí? Bien. Pero para que haya contradicción, debe ser a la vez, a la vez. ¿Sí? A ver, revisemos. Ya.
A ver, por ejemplo, la primera que dice, Yahvé es el único Dios. Si es el único, no puede haber otros dioses. Y sin embargo, si se dice que hay otros dioses, ahí no hay cuestión temporal, como para decir, ¿cómo podríamos nosotros resolver esta contradicción, Tatiana? La del grupo número 1. Marcelo, pero, o sea, por ejemplo, o sea, no sé si más bien esa sería una contradicción de nosotros, o bueno, algo de nosotros, como decía William, porque, o sea, obviamente nosotros creo que somos los que acuñamos o nos ponemos a favor de un dios o de otro dios, o sea, a lo mejor. Entonces, a lo mejor no es algo de Dios, o sea, dice ahí, yo soy Yahvé, no es ningún otro, fuera de mí no hay Dios, pero, o sea, nosotros inventamos dioses de muchas cosas, inclusive del dinero a veces. Ya. Bueno, ahora, verán, pasemos a... el día de ayer les mandé otra hojita, mejor dicho, subí al virtual una hojita cuyo título es Dios providente, único origen de todo. Es una de este tipo, ¿sí? Donde están 11 libros y dentro de algunos están varias citas. ¿Cuál es el contenido de ese libro? Bueno, que Dios hace cosas malas, ¿sí? Hace el mal, manda el mal, ¿sí? A ver, por una parte decimos, a ver, Dios en las tradiciones abrámicas, tanto la judía, la musulmana y la cristiana, conciben a Dios como infinitamente bueno. No solamente bueno como lo puede ser una mamá con sus hijos, sino absolutamente bueno, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Pero, por otra parte, se dice, y ustedes habrán leído, les pedí que lo hagan, Dios crea la desdicha, azota, da la muerte, hiere, hace la herida. Dice, Dios te afligió, te hizo pasar hambre, arruina y suprime a las naciones. A ver, no sé si dije empobrece. Dice, los males, la pobreza, vienen del Señor. Dios manda males. ¿Sí? Bien. Ya, olvidémonos del otro grupo de 6 contradicciones. Aquí tenemos otra contradicción. Podemos decirle el grupo número 7. ¿Qué podemos decir ante esto? Tendría que contar por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos 9 versículos en los que se afirma esta idea de que Dios manda el mal. Y en general, por ejemplo, el profeta Amós, fíjense, en la última línea, Amós 3:6, dice, ¿habrá en la ciudad calamidad cuyo autor no sea Yahvé? O sea, lo de Isaías, eso es igual bastante decidor. Me gusta muchísimo esos pasajes de Job. No los voy a repetir, ustedes ya lo conocen. Entonces, ¿qué opinan al respecto? No vamos a dudar de esto, a menos que seamos agnósticos, o si somos ateos, esta discusión no tendría sentido, ¿sí? Suponiendo que existe Dios, precisamente el problema está en que si Dios es contradictorio, ahí el ateo tendría una razón para no creer en Dios, si es que supone la lógica clásica, porque sabemos que lo que es contradictorio no tiene sentido, es absurdo, ilógico, irracional, ¿sí? Creo que no llegué a decir, mejor dicho, a ilustrar, a mostrar gráficamente
¿Por qué? Si suponemos la lógica clásica, una contradicción se autodestruiría. ¿Sí? Claro, yo les puse ejemplos de que les invito a merendar y no les invito a merendar. ¿Sí? Porque eso es, según la lógica clásica, es absurdo. ¿Sí? O sea, ¿qué piensan ustedes si yo les digo, hoy noche vengan a mi casa y no vengan a mi casa? Si les digo, salgamos a merendar y no salgamos a merendar. Entonces, ustedes van a decir, oiga, profe, ya se volvió loquito. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Verán, una contradicción técnicamente, desde el punto de vista lógico, consiste en afirmar y negar lo mismo. ¿Sí? Entonces, es P y no P. ¿Ya? Bien, ahora, si es que represento la P, y por favor, les pido, miren a sus pantallas lo que voy a hacer en el pizarrón. Voy a representar lo que es la contradicción en la lógica clásica. ¿Sí? Verán, si es que voy a poner un punto para este punto, a propósito le hago chiquito, o bueno, voy a hacer un poquito más grande. Ya, ¿sí ven todo ese punto? Espero que sí. ¿Ya? Verán. Perfecto, gracias. Verán, si es que este punto es la P, cuando añado no P, ¿qué pasa? Le borro. La negación elimina la afirmación. Por lo tanto, si es que al comienzo pongo la P, cuando llego acá, retiro la P. Es decir, ¿qué he dicho? Nada. La negación está destruyendo la afirmación y a la final nos quedamos con algo vacío. Eso sería la contradicción, no decir nada. ¿Sí? Igual que yo me hubiera podido quedar callado y habría dicho, entre comillas, lo mismo que afirmar la contradicción. ¿Sí? Bien, entonces, parecería que quienes piensan que el atribuir una contradicción a Dios le convierte en algo ilógico, en algo irracional, y por lo tanto habría que, de alguna manera, explicar, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Relativizando cada uno de los opuestos a un parámetro que podría ser de espacio, tiempo, una persona. Eso es lo que se llama el subjetivismo, o un relativismo cultural, etcétera. ¿Sí? Ya veremos bueno, imagínense que, por ejemplo, puedo decir, si yo les pregunto, ¿qué sabor tiene el chocolate negro? Para uno puede decir es agradable, otro puede decir es amargo. ¿Sí? Y así, entonces, pero no es la misma persona que está diciendo que tiene una determinada propiedad, el objeto, sino que es la reacción que tiene la persona ante ciertas propiedades que tiene el propio objeto. Entonces, al momento de relativizar la predicación, estaría destruyendo la contradicción que sería meramente aparente. ¿Sí? Entonces, aquello en lo que quiero insistir es que si manejamos una lógica clásica, tenemos, y somos creyentes, somos teístas, entonces vamos a estar en serias dificultades. En cambio, si es que manejamos nosotros una lógica paraconsistente, contradictorial, una que permita
que tolere la contradicción, entonces no pasa nada. No es que se nos derrumba el mundo, que se acabó todo, no, ¿sí? Podemos nosotros aceptar que Dios es infinitamente bueno y sin embargo hace todo el mal que está dicho en la Biblia. Porque caso contrario nos topamos con el gran problema de que no podríamos tomar digamos, literalmente lo que leemos ahí y tendríamos que interpretar. Donde se dice tal cosa, tendríamos que ver, no, es que lo que quería decir el autor es otra cosa, no precisamente eso. Y creo que, bueno, yo personalmente no soy fundamentalista, no creo que debamos tomar al pie de la letra todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? La Biblia tiene un papel social que jugar, ¿sí? Como toda religión, o como si quieren ustedes la ética. Lo que quiere hacer la religión es contribuir a que vivamos armoniosamente aquí en este mundo. Pero de paso, también en la Biblia se nos cuenta cómo se originó el mundo, cómo aparecieron las especies. Obviamente no se habla de evolución, se dice que la creación sucedió en 6 días, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esas cosas nosotros diríamos son de tipo científico. ¿Sí? La Biblia fue escrita hace unos 2500 años o unos 3500 años. Y bueno, nosotros creo que desde nuestro tiempo podríamos decir realmente ciertos pasajes que están en la Biblia no son verdaderos, pero si es que, dejando de lado cuestiones como son los de la creación u otros, para concentrarnos en el tema central de que si es Dios contradictorio o no, la respuesta a la pregunta depende de qué tipo de lógica manejamos. Si es la lógica clásica, estamos en serias dificultades. Pero en cambio, si es que adoptamos una lógica que acepte la contradicción, entonces nos ponemos contentos de que podamos encontrar contradicciones no solamente en el mundo humano, en nuestra vida, sino también en el propio Dios. ¿Sí? Y no solamente en la religión cristiana, hay contradicciones también en otras religiones. Si ustedes se fijaron, a pie de página está la referencia a un libro que está en la biblioteca, desgraciadamente en estos meses está cerrada, esperemos que ya la aperturen, de Lorenzo Peña, La coincidencia de los opuestos en Dios. Bueno, la persona de Jesucristo es todavía muchísimo más contradictoria. Para los católicos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ambas cosas. Y por eso los católicos creen que la Virgen María es Madre de Dios. Jesucristo es a la vez infinito, es creador y a la vez es una criatura. Jesucristo, por ser Dios, tiene que ser inmutable y sin embargo nace y muere. Quien murió en la cruz no es solamente el hombre, sino Dios murió en la cruz. Dios es el que nace. Nosotros los católicos hablamos del el niño Dios. Yo sé que esto les resulta incomprensible, ininteligible a los protestantes, a nuestros hermanos protestantes. ¿No será porque están manejando la lógica aristotélica? De hecho, así es. O mejor dicho, ni siquiera puede ser que
hagan de lado cualquier lógica y se queden con la mera fe. Eso es lo de Lutero, la sola fe. Y a Dios da la razón, desgraciadamente. ¿Sí? Fíjense a qué nos puede llevar si es que la única lógica que hay fuera, o que si la única lógica que hubiera fuera la clásica, la bivalente, la de Aristóteles, y Dios es contradictorio, entonces tendríamos que estar diciendo adiós a la lógica. ¿Sí? Y lo único que nos quedaría es la pura fe. ¿Sí? Creer sin ayuda de la razón. Bueno, chicos, el problema es interesantísimo. Yo les animo a que, bueno, el libro de la coincidencia de los opuestos en Dios tiene que estar en la página personal de Lorenzo Peña. Les invito a quien tenga interés a bajarse ese libro, imprimirlo y leer las partes que ustedes consideren más importantes. Puede ser el prólogo, la introducción. Vean los capítulos que les interese. Hay en la primera parte hay una fenomenología de la religión. Es decir, se estudia, se hace una descripción de varias religiones de distintos pueblos. ¿Sí? Y van a ver que detrás de las distintas culturas hay algo en común que tienen muchas religiones con respecto a su visión de lo divino. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto después de lo que he dicho. ¿No? Pues, profe, ¿podría repetir el nombre del libro que dijo? La coincidencia de los opuestos en Dios. Está al final aquí está. De esta hojita, Dios providente, único origen de todo. Único origen de todo, ¿sí? Acá, a pie de página, está la cita textual de el libro, Lorenzo Peña, La coincidencia de los opuestos en Dios, 1981. Ahora, si ustedes van a internet, pueden poner en la barra de direcciones lorenzopena.es, la primera sílaba de España, y ahí llegan a la página personal de Lorenzo, vayan a español y tiene una sección en su sitio que se llama El Mostrador, o es el anaquel, donde están accesibles sus libros. Y ahí se pueden bajar este libro, La coincidencia de los opuestos en Dios. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, verán, para terminar, creo que sería peligroso el renunciar a la lógica para hacer un espacio a Dios. Ese nos conduce a un irracionalismo. Si somos creyentes, o igual, si es que somos ateos, creo que miraríamos las cosas de diferente modo si es que admitiéramos una lógica paraconsistente o contradictorial. ¿Sí? Lo que es posible, lo que es real, está dependiendo de con qué lógica miramos el mundo. ¿Ok? Bien, entonces, para terminar esta sección que tiene que ver con la religión,
lo que yo he pretendido es mostrarles pasajes que están en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero hay unas pocas secciones que están tomadas del Nuevo Testamento para hacerles ver que la religión, tanto judía como cristiana, ha concebido a Dios como contradictorio. Ahí tenemos nosotros una razón para adoptar una lógica que haga justicia a esa visión de Dios como un ente contradictorio. Y en realidad, en el caso de Dios, la contradicción es todavía mucho más complicada de entender, porque estamos ante un ser absoluto, un ser infinito. No es un ente como las criaturas, es un ser especial, ¿sí? El ser por antonomasia. Y que él sea contradictorio, esa sería una razón para acoger, para dar la bienvenida a una lógica paraconsistente y decir adiós a la lógica clásica, ¿sí? Por supuesto, yo sé que ustedes tal vez en este momento van a experimentar una cierta resistencia, van a tener un recelo. ¿Cómo puede ser posible que el Dios esté en contra de la lógica? Yo les pregunto, ¿qué tipo de lógica están presuponiendo? Cambien de lógica y no hace falta que tengamos que abandonar la literalidad de muchísimos versículos que leemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, ¿algún último comentario? En caso contrario, pasamos ya a la historia de la filosofía antigua. Brevísimamente quiero hablarles en primer lugar sobre Parménides y Heráclito. ¿No? Bueno, verán. Veamos, pasemos a esta hojita. Si tienen a la mano, por favor, pueden tenerla a la vista para leer, para que sigan mi explicación. Verán, sabemos que Parménides escribió un poema y es un poema cortito, realmente no tenemos completo, está en fragmentos, son unos 9 o 10, no recuerdo bien. Y verán, fíjense, vamos a la tercera selección que yo les he puesto aquí. Es fragmento 6, líneas 4, 7, 8 y 9. Leamos, dice, hay gentes ignorantes, ciegas y sin juicio, para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo. Ya, al parecer, bueno, aunque no recuerdo exactamente quién dice esto, aquí hay una alusión indirecta a Heráclito. Supongo que Parménides conocía el pensamiento de Heráclito, por lo cual yo debería, en primer lugar, empezar con Heráclito para después pasar a Parménides, ¿sí? A ver, fíjense, pasemos a Parménides, veamos el penúltimo fragmento, el 49a. Dice, en nuestra esencia fluyente somos y no somos. Somos y no somos. ¿Sí? Ahí está el ser y no ser. A lo que se está refiriendo Parménides arriba, en el fragmento 6. ¿Ya? Bien, entonces, para que Heráclito se atreva a afirmar una contradicción, eso para Parménides
es algo de un loco, y alguien que no tiene juicio, un ignorante, alguien que no sabe nada, ¿sí? Alguien que no ve las cosas. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, dice, el ser y el no ser no son lo mismo, y sí son lo mismo. ¿Sí? Entonces, Heráclito es el filósofo de la contradicción. ¿Ya? Bien. Miren, lo que yo les voy a indicar, y qué lástima, ya se me acaba la hora, está basado en, bueno, en primer lugar, en insinuaciones, sugerencias de Lorenzo Peña, pero que en realidad están en estudiosos del pensamiento de Heráclito. Les voy a mencionar tres. El primero de ellos es Kant. ¿Sí? Su primer nombre es, bueno, realmente solo tengo la abreviación, posiblemente es Christian o Christopher. El título de su libro es The Art and Thought of Heraclitus, o sea, el arte y el pensamiento de Heráclito. El otro es Barnes. De este sí tenemos una traducción española. Les puedo subir al e-virtual, ¿sí? Y les recomiendo que lean. De primera calidad. Excelente. Barnes. Jonathan Barnes. Los filósofos presocráticos. Es un libro de más de 500 páginas. ¿Sí? A ver, en tercer lugar, tenemos a Kirk Heraclitus de Cosmic Fragments, o sea, los fragmentos cósmicos de Heráclito. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces, estos tres autores creen que Heráclito afirmaba la contradicción y dan interpretaciones de cómo podía ser eso posible. Yo les voy a dejar la pregunta planteada para discutir la próxima clase. ¿Cómo es posible la contradicción? ¿Ya? Quien me da la respuesta, si estuviéramos en clase les daría un premio, como puede ser un manicho. Sí. Estamos en aula virtual, ya no puedo darles ese premio. Entonces, les pido que por favor traten de encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Bien, chicos, se me acabó la clase, les agradezco por el acompañarme. Les pondré alguna tarea en el e-virtual, les pido que estén atentos, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Una pregunta ¿Sí? respecto a las tareas. ¿Ya? ¿Tiene un nombre específico, sí, para subir la tarea? Es el número que yo pongo en el e-virtual. Puede ser de 1, de 2, de 3, nada más. Son nada más allá. Y respecto al subrayado, ¿qué colores para la idea? ¿Hay un color para cada idea principal, idea secundaria, sí? O A ver, yo, gracias, William. Yo le voy a mandar a su correo un instructivo que tienen sus compañeros desde hace un año. Disculpe que no me he fijado en ese detalle.
por ser usted un estudiante nuevo, no maneja esa técnica, inmediatamente le voy a enviar a su correo institucional la hojita de instructivos. Listo, profe, gracias. Ya, con todo gusto. ¿Sí? Bueno, termino aquí la grabación y me despido.